ya sus Biblias, entonces, como dijimos, el texto que estamos considerando, en general es la primera carta a los Corintios. Estamos en este momento en el capítulo 14, viendo los 10 ítems que hacen el decálogo de fidelidad a la iglesia que encontramos aquí en la primera carta a los Corintios. Me voy a ir ayudando, porque me parece que es útil también para ustedes, con la pantalla, para que ustedes puedan ir siguiendo las ideas de lo que yo voy expresando. El antecedente inmediato es el que tienen ustedes allí en las pantallas, en esta hojita de presentación, donde venimos poniendo como que tenemos que ir haciendo algo encima de lo que ya está hecho, ¿no? Sobre lo que ya está afirmado, vamos haciendo algo encima. Esto tiene que ver con lo último, la última parte de lo que estuvimos viendo, donde hablamos, introducido ya en el capítulo 12, que nos habla de que, bueno, parte de nuestra fidelidad a la iglesia, parte de nuestra fidelidad a la iglesia se expresa de una manera activa cuando tomamos conciencia de cuerpo y sentido de pertenencia a la iglesia, ¿no? Eso que hace el Espíritu Santo a nosotros, porque no es que ninguno de nosotros puede hacerlo en la vida de otro, es algo que surge en la relación, surge en la participación, surge en el servicio. Bueno, eso se va dando y vamos tomando entonces, primero, conciencia de que la iglesia es un cuerpo y que yo puedo ser un miembro activo de ese cuerpo para lo que el Señor me haya puesto en ese lugar, ¿no? En ese ámbito, en ese aspecto, vimos que es muy importante la comprensión y el ejercicio de los dones espirituales, porque el cuerpo funciona por la actividad de sus miembros. Eso dice la palabra, ¿no? Y en eso el Señor no nos deja librado al azar, sino que nos da dones, nos da capacidades por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos desarrollar la tarea que Él ha pensado para nosotros en la iglesia, ¿no? Es una tarea que Dios ha dispuesto para que la haga yo y no otro. Entonces, si yo no la hago, bueno, hay algo, una parte del cuerpo que está quedando ahí medio no funcionando bien. Así que por eso es tan importante que si todos estamos comprendiendo y ejerciendo el servicio al Señor, especialmente los dones que Él nos ha dado o el don que Él nos haya dado, estaremos en el buen camino. Pero cuando terminamos el capítulo 12 y nos llegamos al capítulo 13 de 1 Corintios, el apóstol Pablo, que nos dice que este camino de los dones es un camino muy bueno, dice que hay una manera más excelente todavía de transitarlos, que es, nos empieza a hablar del amor, ¿no? Del amor ágape, del amor de Dios, ese amor que Él ha puesto en nosotros para que nosotros lo expresemos en todo ámbito de nuestras vidas, aún en el ejercicio de los dones espirituales. Llegados aquí, nos preguntamos si en este punto ya podemos sentirnos satisfechos, ¿no? Bueno, ya estamos en la iglesia, estamos en el cuerpo, nos sentimos miembros, partícipes, estamos activos, siguiendo con nuestro don, lo hacemos con amor. Bueno, ¿eso es todo? Bueno, llegamos a la conclusión de que no, porque vemos que el desafío continúa. Hay cosas que todavía faltan agregar a esto, ¿no? Y el desafío continúa y entramos en el capítulo 14. El versículo 1 del capítulo 14 de 1 Corintios dice: seguid el amor, que era el tema del cual venía hablando, y procuren los dones espirituales, que era el tema anterior, y dice, pero sobre todo que profeticen. Entonces yo les dije que sin alterar la significación de lo que dice el versículo, yo le invertí el orden para seguir en el orden que venimos tratando los temas, ¿no? Entonces Pablo acá nos dice, procuren los dones espirituales. Procuren conocer y ejercer y servir por medio del don que Dios les ha dado. Sigan el amor, es decir, háganlo en el amor del Señor y con el amor del Señor. Pero sobre todo, dice, profeticen. Y capaz que a alguno le puede llamar la atención leer este versículo, ¿no? Sigan el amor, procuren los dones, pero sobre todo que profeticen. Entonces nos preguntamos, ¿por qué ahora pone el énfasis en profetizar? El desafío continúa, dice, ahora, sobre todo lo anterior, ahora profeticen. Entonces yo les pregunté, y esta respuesta ya la dimos la semana pasada, es si esto es por el profetizar en sí mismo o por el efecto que provoca el profetizar. Y llegamos a la conclusión, leyendo el pasaje,
que pone el énfasis en profetizar no por la actividad en sí misma de profetizar, sino por el resultado, el efecto que provoca el hecho de ejercer esta tarea en la iglesia. Entonces, dado todo lo anterior que ya hemos hablado, ahora pone énfasis en profetizar por lo que profetizar supone. ¿Qué supone el profetizar? Bueno, eso lo miramos en el versículo 3, que está también puesto ahí en la pantalla, ¿no? El versículo 3 dice: el que profetiza habla a los hombres, habla a las personas, habla a los hermanos, para edificación, exhortación y consolación. Entonces, yo digo que el énfasis que hace en el hecho de profetizar tiene que ver no por el hecho de profetizar en sí mismo, sino porque el que profetiza dice que edifica. Habla a los hombres para edificación, y añade exhortación y consolación, pero vamos a quedarnos con esa primera frase. Y si ustedes han leído el capítulo 14 de 1 Corintios, habrán dado cuenta que el énfasis ahora en todo el capítulo está en la edificación de la iglesia. Y ustedes pueden mirar con sus vistas y fíjense cómo termina el versículo 4. El que profetiza edifica la iglesia. El versículo 5, ¿cómo termina? Para que la iglesia reciba edificación. El versículo 12, ¿cómo termina? Procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. El versículo 26, ¿qué dice al final? Hágase todo para edificación. Por eso, hermanos, es que este es el énfasis, el nuevo énfasis que nos añade la palabra a todo lo que venimos hablando. El punto 8 de nuestro decálogo de fidelidad a la iglesia es el principio de la edificación basado en este capítulo 14 de 1 Corintios, el cual tarea esta de la edificación de la iglesia que hemos leído en el pasaje que leímos al principio de la reunión, 1 Tesalonicenses 5:11, que tiene que ver con todos nosotros, y tenemos que edificarnos mutuamente. Entonces, un breve repaso de cómo llegamos aquí. Los 8 principios, este es el octavo. Congregarse y congregarse para lo bueno. 2. Guardar y cumplir las escrituras. 3. La adoración comunitaria y la cena del Señor. Todas cosas que tenemos que practicar como miembros de la iglesia para mostrar nuestra fidelidad a la misma, ¿no? Que viene de la fidelidad al Señor. 4. Promover la comunión y la unidad. La comunión y la unidad la crea el Espíritu Santo. No es cosa nuestra, la crea el Espíritu Santo. Lo que nos corresponde a nosotros es promoverla y mantenerla. 5. Conciencia de cuerpo y sentido de pertenencia a ese cuerpo que es la iglesia. 6. Ejercicio de los dones espirituales para que la iglesia pueda funcionar bien, de la manera que Dios pretende, de la manera que Dios ha pensado. 7. El principio del amor, porque si lo hacemos sin amor, dice la palabra, no sirve de nada. Podemos ser muy buenos haciendo lo que hacemos, pero si lo hacemos sin amor, no sirve de nada. Ya lo hemos hablado con detenimiento también. Y llegamos ahora entonces al principio de la edificación. Bueno, el principio de la edificación. Ahora quiero detenerme en hacer algunas consideraciones sobre qué significa, qué nos enseña este principio de la edificación para que nosotros podamos incorporar a nuestras vidas. Así que les invito a que tengan la Biblia a la vista. Yo voy a ir mencionando algunas enseñanzas que encuentro en este capítulo acerca del principio de la edificación, algunas cuestiones prácticas, y que nosotros podamos leer el versículo y entenderlo y aplicarlo entonces a nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. Este principio de la edificación, basándonos en las Escrituras, nos enseña que, miren hermanos, vamos analizándolo de a poquito y ahí está después el versículo en el cual baso este pensamiento. Este principio nos enseña que todo lo que se haga en la iglesia debe ser para edificación. Lo leímos recién, creo que 4 o 5 veces. Todo lo que se haga en la iglesia, ya hecho sobre todo lo que venimos diciendo anteriormente, debe además ser hecho para edificación. Todo aquello que no edifica, hermanos, debe ser evitado. Lo que no edifica debe ser evitado en la iglesia, aun cuando tenga apariencia de ser muy espiritual. Y acá tenemos un ejemplo muy evidente en el capítulo 14. Por ejemplo, según el criterio de los creyentes corintios, ahí de la iglesia de los corintios, el hablar en lengua era algo muy espiritual.
Ellos se sentían muy espirituales hablando en lenguas. Era algo que les gustaba hacer, de alguna manera se mostraban como espirituales, ¿no? Pero por muy espiritual que parezca algo que se haga en la iglesia, en el caso de ellos era el hablar en lenguas, en el caso nuestro puede ser otra cosa, si eso que hacemos, y aún con apariencia de muy espiritual, no resulta para edificación, no debemos hacerlo. Y probablemente tendríamos que revisar si es realmente tan espiritual. ¿Qué dice el versículo 28? Está hablando acá en particular del don, del hablar en lenguas en la congregación. ¿Qué dice? Sin que haya intérprete, ¿no? Dice el versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, no hable. Porque si no hay intérprete, no edifica a nadie. Entonces, cállese y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, hermanos, si hay algo que podemos hacer en la iglesia, aunque nos gusta hacer en la iglesia, aunque pensemos que es una cosa que tiene mucho que ver con lo espiritual, si no edifica, dice la Biblia, no lo hagamos. Y traigo a nuestra mente el versículo 23 del capítulo 10 que hemos leído. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces acá añade, si no edifica, no lo hagas. Poné por delante el principio de la edificación. ¿Qué más nos dice este principio para aplicar en nuestras vidas? Bueno, este principio nos enseña que lo que verdaderamente resulta de provecho, y utilizo la frase de provecho para no estar repitiendo edificación todo el tiempo, lo que resulta verdaderamente de provecho de edificación es lo que proviene de la transmisión de la palabra de Dios. Dice el versículo 6, ahora pues hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué los aprovechará? Si no les hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Si no hay forma que lo que yo voy a transmitirles tenga que ver con esto, no aprovecha de nada. Entonces, lo que verdaderamente resulta de edificación, de provecho, es lo que proviene de la transmisión de la palabra de Dios y está transmitida con claridad, certeza y poder. ¿Alguno de ustedes puede leer los versículos 7 al 9 que nos hablan de esto? ¿Puede ser, Lona, que tenés? Sí. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Bien, entonces, en segundo lugar, lo que edifica, lo que resulta de provecho, es lo que proviene de la palabra de Dios. Y esta compartida, transmitida, entonces, de alguna manera, resumiendo lo que dicen estos versículos, con claridad, con certeza, con poder, dando la justa de lo que tenemos que hacer y cómo debemos hacerlo. La trompeta tiene que dar sonido cierto para que los que tienen que escuchar su sonido y actuar puedan hacerlo. Bueno, así debe ser para la edificación de la iglesia. 3. ¿Qué tenemos que tener en cuenta además? Miren, tengamos presente esto, dice aquí el apóstol Pablo. Lo que puede resultar de bendición personalmente para alguno, no necesariamente lo será para la congregación en su conjunto. Si este fuera el caso, aquel al que le resulta de bendición personal, pero no resulta de bendición para los demás, no debe hacerlo en la iglesia. Dice el versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Se dan cuenta? A lo mejor hay algo que para mí personalmente me es de bendición y de edificación. Pero si yo me doy cuenta que al resto no les resulta igual, bueno, no tengo que imponer mi gusto, no tengo que imponer mi criterio, no tengo que imponer aquello que a mí me parece y que a mí quizás verdaderamente me edifica. Pero tengo que tener en consideración siempre al otro, al que está al lado mío, al hermano, a los hermanos, a la iglesia, para que realmente aquello que hemos de compartir como cuerpo sea algo que resulte de bendición para todos. Yo agregaría una notita y por las dudas, si
yo creo que es bendición para mí, pero no lo es para los demás, bueno, tengo que analizar realmente si esa bendición es proveniente del Espíritu Santo o algo que a mí me parece. Pero bueno, eso lo dejamos ahí como un comentario para tener presente si alguno está en esa situación, para que pueda analizarlo. Entonces, hermanos, lo que es de bendición para mí debe serlo también para los demás. Ahí me habilita entonces a practicarlo en la congregación. Porque pasa a veces, ha pasado, tenemos que tratar de que no siga pasando, que hay algunos que consideran que hacen ciertas cosas que son muy buenas en la iglesia, y quizás hasta sinceramente consideran que son muy buenas, pero que en realidad al conjunto no le significa que sea algo tan bueno. Entonces, esto es para tener presente. Esto es para tener presente, ¿no? Que podamos pensar que no es lo que a mí me parece que está bien, no es lo que yo siento que me bendice solamente, sino que eso, si yo lo vuelco a la vida de la iglesia, tiene que tener un efecto extensivo a toda la congregación. Un poquito, este es el pensamiento de esta enseñanza en el punto 3. No es solo lo que a mí me parece que está bien, lo que a mí me parece que corresponde, lo que a mí me parece que edifica, lo que a mí me parece que bendice, sino lo que realmente viene del Señor y es para bendición de todos los demás. Venimos diciendo, si no es de esa manera, mejor no lo hago. Siguiente. Lo que no contribuye a la edificación, a la larga, o a la corta, pero bueno, a la larga, con el transcurso del tiempo, genera falta de entendimiento y cortocircuitos en las relaciones. Seremos como extranjeros entre nosotros. Por eso debe evitarse. Fíjense los versículos 10 y 11. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla se verá como extranjero para mí. Entonces yo generalizo un poquito más la situación, ¿no? Me salgo del aspecto específico que menciona el apóstol Pablo como ejemplo. Si algo que no contribuye a la edificación, como era el hablar en lenguas por hablarlo, sin intérprete ni nada de eso, o cualquier otra situación que ocurra en la iglesia, no contribuye a la edificación, a la larga, parangonando o siguiendo con el ejemplo que da aquí, seremos como extranjeros entre nosotros. Porque uno estará pensando una cosa, pensando que esto es lo que debe ser y lo que debe hacerse, y otro pensará que no, y terminaremos sin entendernos. Por eso digo que genera cortocircuitos y falta de entendimiento. Debemos hablar el mismo idioma, bajo la guía e inspiración divina. Ahí estaremos edificándonos mutuamente los unos a los otros. Y podríamos decir, yo sé que no es el sentido del versículo, pero tomo la idea, me sirve para expresar la idea. El que habla otro idioma no edifica. El versículo 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarlo. Entonces, hermano, si uno se siente que está hablando en un idioma distinto, tiene que pedirle al Señor, repito, yo sé que no es eso lo que dice el versículo, tomo la idea. Si alguno se siente que no está hablando el mismo idioma, pida al Señor poder entenderse con los demás hermanos en el mismo idioma que el Espíritu Santo pone para hablar. Por eso puse, debemos hablar el mismo idioma bajo la guía e inspiración divina. No es el idioma que quiere imponer alguien, que quiere imponer el pastor o que quiere imponer cualquier otro. Es el idioma que el Espíritu Santo quiere que hablemos y de lo que Él quiere que hablemos, siguiendo la figura del hablar, ¿no? Porque, hermanos, no seamos como extranjeros, sino que realmente podamos entenderlos, podamos buscar esto de edificarnos mutuamente, aplicando todas estas cosas que estamos tratando de explicar. 5. Es sano anhelar los dones espirituales y desear servir al Señor. De hecho, estoy tratando de insistir en este aspecto y lo hemos hecho durante tiempo, ¿no? Y es necesario porque de eso, de los dones espirituales y el servicio al Señor, se nutre el funcionamiento de la iglesia. La iglesia funciona por la actividad de todos los miembros que ejercen su don y lo que el Señor le ha dado para hacer, y así funciona la iglesia. Ahora agregué algo.
siempre teniendo en cuenta que el don y la manera de ejercerlos, y puse ahí ministerios y operaciones, porque se acuerdan que cuando hablamos de los dones, vimos que hay diversidad de dones, y hay diversidad de ministerios, y hay diversidad de operaciones, y decíamos que el don es la capacitación que Dios nos da, la capacidad especial, espiritual. El ministerio es el ámbito y la forma en que se lleva adelante, y las operaciones son el ejercicio del don, la práctica de la tarea en sí, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta que el don y la manera de ejercerlos sean dados por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que resulten en edificación del cuerpo. Dice el versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, repito, es sano anhelar los dones espirituales, es necesario. Pero siempre, hermanos, con el propósito no de destacarme, no de sobresalir, no de sentirme bien, no de satisfacer mi ego, mi orgullo o mi necesidad de hacer algo en la vida, porque a veces pasa que llega gente a la iglesia que se siente bien porque tiene posibilidad de hacer cosas, ¿no? Cosas que se sienten útiles y demás, pero, hermanos, el propósito no es que yo me sienta bien, es un accesorio. El que yo me sienta bien con lo que hago para el Señor en la iglesia es un accesorio, es una bendición extra. El motivo principal debe ser la edificación del cuerpo de Cristo. 6. El desorden no es para edificación. El desorden no es para edificación. Vamos a leer el pasaje primero. 14 del 31 al 33 la primera parte y después el 40, que dice así. Agarro del 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahí cuando habla de los demás se refiere a los demás profetas. Los demás profetas juzguen, que esté diciendo lo que corresponde. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero y deje que hable el que quiere decir algo de parte del Señor. Porque pueden profetizar todos los profetas uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y después termina el versículo 40 diciendo, hágase todo decentemente y con orden. De la lectura de estos versículos, yo lo expresé en esta frase, el desorden no es para edificación. Ahora, no estamos hablando del desorden de las cosas, que una cosa pueda no estar exactamente en su lugar, que estén... No. Estamos hablando de un desorden en lo espiritual, en la enseñanza, en lo doctrinal y en la práctica a la cual lleva toda esa enseñanza. Es decir, la manera en que implementamos en nuestras vidas y en la vida de la iglesia toda la enseñanza que proviene de la palabra del Señor. Y entonces, hermanos, si hay desorden en eso, no será para edificación, evidentemente. En esto hay una responsabilidad especial de yo puse entre comillas así, de los profetas, es decir, de quienes son los encargados de transmitir esa enseñanza y de alguna manera supervisar su aplicación en la vida de la iglesia. La enseñanza tiene que ser una enseñanza ordenada conforme a los principios de la palabra de Dios, siguiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. No podemos estar diciendo cualquier cosa, sino que, porque ese desorden realmente será para problemas. Entonces, esto también es un aspecto a tener en cuenta. Repito, no es un desorden de las cosas, de desacomodo de cosas, sino que estamos hablando de un orden y un desorden espiritual en lo doctrinal y a la práctica, a lo cual nos lleva el conocimiento de esas cosas. Entonces, queremos que sea para edificación. Bueno, la enseñanza, la transmisión de la palabra de Dios debe ser ordenada, debe ser correcta, debe ser conforme a los principios que la misma palabra nos dice que tenemos que transmitir, ¿no? Y que tenemos que aplicarla en la vida de la iglesia. 7, penúltimo. Lo indecoroso no es para edificación. Leemos versículos 34 y 35. Escuchen las hermanas, por favor. Vuestras mujeres callen en las congregaciones.
Por favor. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, bueno, una vez leído el pasaje, vuelvo a lo que dice en la pantalla. Hermanos, lo indecoroso no es para edificación. Entonces me fui a otras versiones para ver qué decían en vez de indecoroso, como para enriquecer un poquito el concepto, ¿no? Otras traducciones, cuando en vez de indecoroso dicen lo incorrecto o lo vergonzoso. Otra traducción dice lo que no está bien visto. También fui al diccionario, y el diccionario cuando define lo indecoroso dice impropio, inoportuno, deshonroso, indecente. Bueno, todo lo que entre bajo estos conceptos no es para edificación. Vamos a decir, obviamente, porque esto es una realidad, que algunos hacen una aplicación literal del texto sobre el tema de las mujeres que dice aquí, ¿no? Que callen en la congregación, si tienen que no hablen, si tienen que pregunten en sus casas. Otros hacemos una aplicación más general del criterio de indecoroso, no tanto a la situación específica que pone como ejemplo el apóstol Pablo. Respetamos las otras ideas, pero bueno, nos quedamos con la nuestra, porque si no perteneceríamos a otra denominación evangélica o a otras y no seríamos posiblemente bautistas o no estaríamos en nuestra iglesia. Respetamos esa manera de interpretarla. Tiene también cuestiones de que hacen al asidero de por qué piensan de esa manera, pero nosotros lo vemos con una visión más general. Lo indecoroso, cualquier cosa que caiga bajo la calificación de indecoroso, incorrecto, vergonzoso, lo que no está bien visto aún a nivel de la sociedad, ¿no? Porque aquí estaba en esto de que las mujeres hablaran y se metieran en las cosas, era algo que socialmente no estaba bien visto en esa época, ¿no? No era solamente en la iglesia. Entonces, esto tiene que ver también con cosas que aún exceden, que tienen que ver con la forma de entender lo que está bien y lo que está mal, que aún hay cosas que hasta a los ojos de la misma sociedad están mal, bueno, todo eso está fuera de lugar, eso no es para edificación. Entonces, lo indecoroso debemos evitarlo. Incorrecto, vergonzoso, lo que no está bien visto, lo impropio, lo inoportuno, lo deshonroso, lo indecente, hermanos, aunque parezca una verdad de perogrullo, una verdad sobreentendida, no edifica y debe ser evitado en la iglesia. Y finalmente un último aspecto que está más en el medio, pero que lo dejé para el final, porque es necesario para poder aplicar esto. Porque la verdad que a veces hay cosas, o algunas cosas que he dicho, quizás podríamos llegar a cuestionarlas, ¿no? En nuestro pensamiento. Pero fíjense, lo último que nos enseña, o por lo menos lo que yo voy a compartir de lo que nos enseña este principio de la edificación. Un verdadero deseo y sentir de edificación mutua implica y supone humildad. Porque muchas veces cosas que yo creo que deben ser, cosas que para mí debieran ser, pero que en el ámbito de la iglesia, evidentemente o aparentemente no tendrían que ser, el que yo lo reconozca, requiere de humildad. ¿Y de dónde saco esto? Fíjense lo que dice Pablo en el versículo 18 al 20. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, le dice Pablo a los corintios. Pero en la iglesia, si me pongo a hablar en lengua, miren, le doy, y parece que dijera Pablo, no me paran. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces dice Pablo, hermanos, yo soy humilde, si hablamos de estas cosas, yo podría probablemente superarlos a todos ustedes juntos. Pero no, en la iglesia bajo el perfil, porque busco la edificación de todos. Tenemos que ser humildes. Dice el versículo 20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero sean maduros en el modo de pensar.
sean maduros en el modo de pensar y dense cuenta que esto de la edificación supone la humildad. Porque si no somos humildes, muchas veces trataremos de imponer criterios propios, nuestros, personales, que quizás no sean de edificación. Entonces tenemos que tener la humildad necesaria para darnos cuenta que a veces podemos tener razón y a veces no tanto. Entonces debemos sujetarnos a lo que el Espíritu Santo nos indique, nos enseñe, para realmente ponerlo en práctica y que todo lo que hagamos en la iglesia, hermanos, sea para edificación. Y cuando oremos al Señor, Señor, permitime que yo sea de edificación. Y que nos animemos y nos exhortemos y nos enseñemos unos a otros a ser de edificación. Porque así es como funciona la iglesia y así es como funciona bien. Y cuando tenemos este principio de la edificación presente en nuestras vidas para aplicarlo de la mejor manera. Así que bueno, hermanos, posiblemente no se acuerden de todo lo que hemos dicho, vamos a compartir después el video para que puedan repasarlo, pero que nos quede esta idea principal, que todo lo que hagamos tiene que ser para edificación. Seamos humildes, lo que no edifica, dejémoslo de lado. Lo que no edifica, dejémonos de lado y fundamentémonos en la palabra del Señor que nos va a guiar de la manera correcta. Bueno, para pensar y para aplicar en nuestra convivencia cotidiana como iglesia del Señor. Oramos y nos despedimos. Señor y Padre Celestial, Padre, hemos estado reflexionando en tu palabra, Señor, y realmente siempre recibimos una exhortación, una enseñanza que tenemos que poner en práctica, aplicar mejor, o quizás algo novedoso que no habíamos pensado. Y Padre, gracias porque en tu palabra contienes todo lo que necesitamos para conducirnos de una manera que te agrade. Señor, estamos pensando en nosotros como iglesia, en la pertenencia de cada uno de nosotros a tu cuerpo, Señor, a la iglesia local en la cual nos has puesto, la iglesia del Redentor, en la cual, Señor, nos reunimos para compartir, para adorarte, para servirte, para estar en comunión. Señor, te pedimos perdón porque seguramente a lo largo de estos estudios encontramos cosas que estamos haciendo mal. Y, Señor, si están mal, debemos corregirlas y, bueno, pedirte perdón, Señor, y pedirte tu guía para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder servirte, a expresar ese amor ágape que tu palabra nos enseña. Señor, que pongamos esto de la edificación del cuerpo y de mi hermano por encima de mis intereses particulares, porque de esa manera nos iremos edificando unos a otros, Señor, y siendo cada vez más a la imagen de tu Hijo. Así que, Padre, cuánta responsabilidad nos has dado, Señor, pero no nos dejaste solo, sino que tu Espíritu Santo nos guía, tu Espíritu Santo nos nutre y tu palabra, el Señor, nos marca el camino. Así que te pedimos que nos enseñes a someternos a ella, a entenderla y aplicarla con conciencia, Señor, de que debemos hacerlo para hacer todas las cosas conforme a tu voluntad. Padre, estamos despidiéndonos de esta reunión. Hemos estado orando por distintos motivos, personas, situaciones, Padre, que tú has escuchado, y rogamos, Señor, que sigas interviniendo conforme a tu voluntad, según cada situación, y estamos seguros que así lo harás, Señor. Mientras tanto nos ayudarás y nos sostendrás. Padre, pedimos tu bendición ahora al despedirnos, que nos sigas acompañando y nos estés preparando, Señor, para lo que tienes para nosotros como iglesia en estos próximos días. En el nombre de Jesús, amén. Amén.